Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén observando a esta hora. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a su programa, el podcast de la Farmacia TV. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la estabilidad de los medicamentos. Y bueno, para mí es un placer presentar a mi anfitriona, la doctora Alma Fabiola Favela, a quien le doy la palabra para que haga la presentación de nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por asistir. Y pues hoy tenemos a un invitado especial que fue mi compañero en la maestría, mi amigo, y bueno, es el maestro en farmacia Marco Antonio Mejía. Él estudió químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara y después la maestría en farmacia. Ha recibido algunos diplomados en el manejo de 6 Sigma Black Belt y curso de diseños de experimentos. Laboró en el Centro de Mezclas de SAFE, en Productos Maver, en la compañía MD Differpal, en Sofía. En estos lugares se desempeñó en control de calidad, en formulaciones de medicamentos y también como administrador de proyectos en Sofía. Trabajó en Zafiro como jefe de desarrollo de formulaciones y actualmente es académico en la UNE y también es miembro de la Asociación Farmacéutica Mexicana y también proporciona orientación para el diseño de productos a las personas. Es un gusto tenerte aquí, Marco. Esperemos que sea divertido la charla de hoy. Bienvenido. Claro, gracias, muchas gracias, doctor, por estar aquí y pues por haberme invitado, ¿no? En platicar en este tema tan importante que es sobre la estabilidad de los medicamentos y todas las dudas que puedan abordar. Aquí estamos para poder apoyar cualquier situación o cualquier inquietud que tengan. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a pasar a un video que nos va a introducir un poquito en el tema. Estabilidad se define como la capacidad de un fármaco, un medicamento o un remedio herbolario contenido en un sistema contenedor-cierre de determinado material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las especificaciones de calidad establecidas. La estabilidad es una característica que impacta directamente sobre la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, por lo que es un factor que debemos tener en cuenta para obtener el efecto terapéutico deseado. Existen 3 tipos o categorías principales de estabilidad en los medicamentos: física, química y biológica. Sin embargo, otros autores también contemplan otros 2 tipos de estabilidad: terapéutica y toxicológica. Hay una gran cantidad de factores que deben ser contemplados desde la preformulación hasta la utilización de los medicamentos, porque pueden influir en su estabilidad. Es por eso que es importante conocer algunos de estos factores. Son los siguientes: forma farmacéutica, preformulación, proceso de fabricación, temperatura, humedad, oxígeno, luz y pH. Para formular un medicamento estable y biofarmacéuticamente adecuado, se deben de considerar las propiedades farmacodinámicas, biofarmacéuticas, físico-químicas y la compatibilidad de los excipientes y de los principios activos que se van a utilizar. Algunos medicamentos y la mayoría de las vacunas deben de conservarse en temperaturas de refrigeración para mantener poder en sus propiedades, es decir, deben mantener una cadena de frío en la cual se involucran las personas, la infraestructura, los equipos y los procedimientos del establecimiento. El objetivo de los estudios de estabilidad es proporcionar evidencias sobre cómo la calidad del medicamento se modifica con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales como temperatura, humedad y luz. Además, también son útiles para determinar la vida de anaquel y de recomendaciones sobre las condiciones de almacenamiento del producto. En México, los estudios de estabilidad para medicamentos de uso humano tienen su fundamento legal en la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos Sanitarios, buenas prácticas de fabricación de medicamentos, estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios,
mientras que la evaluación de la estabilidad de los medicamentos de uso veterinario está sustentada en el reglamento de la Ley Federal de Sanidad. Hay algunas condiciones y plazos que se deben cumplir para realizar los estudios de estabilidad, que permiten categorizarlos en acelerados, intermedios y a largo plazo o a tiempo real. Finalmente, debemos mencionar que es importante mantenernos apegados a los lineamientos establecidos en las buenas prácticas de fabricación y las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos para mantener la estabilidad durante todos los eslabones de la cadena productiva y de suministro de la industria farmacéutica. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Muy bien, pues como podemos observar, se hace una introducción al tema que estaremos desarrollando ya con más detalle a lo largo de la plática. Para ello, pues primero le doy la palabra a mi coanfitriona, a la doctora Alma Fabiola Favela, para que nos platique un poquito o nos amplíe un poco más el concepto de estabilidad de medicamentos, la definición. Okay. Bueno, como hemos visto en el video, estabilidad se definió como una capacidad de un medicamento, un remedio herbolario o un fármaco para mantener las condiciones óptimas para su uso o para su administración dentro de un contenedor cierre, ¿sí? Estas condiciones casi siempre las mencionamos como mantener la calidad. Y en calidad farmacéutica vamos a definir a que el producto es puro, seguro y efectivo. Entonces, los medicamentos deben de conservar esas características propias para mantenerse en estado seguro, puro y efectivo para el usuario. Tenemos que hay diferentes tipos de estabilidades, como se mencionaron en el video, y estas estabilidades, o la estabilidad física, microbiológica, terapéutica, toxicológica o física, se van a ver afectadas por diferentes factores que pueden ser propios del medicamento o factores externos, entre los que encontramos la humedad, la temperatura, el oxígeno ambiental también, que puede estar interaccionando con el medicamento. También puede ser la luz, el sonido y los movimientos. Entonces, si nosotros conocemos qué va a afectar a cada uno de los principios activos, a cada uno de los medicamentos, entonces necesitamos proporcionar las condiciones adecuadas para mantenerlos en un estado adecuado. Y los propios del medicamento, pues ya lo mencionaron un poquito en el video, que son las características de la forma farmacéutica, qué tipo de forma farmacéutica tenemos, cuáles son los excipientes que estamos colocando en ese medicamento y cómo interaccionan estos, el principio activo, los excipientes y también el contenedor cierre. Esto es muy importante, el contenedor cierre, porque es el que va a propiciar que esas condiciones seguras y efectivas del medicamento se conserven. Hay contenedores cierres que no son adecuados para los medicamentos y que entonces vamos a tener que pierden sus propiedades, ¿no? A lo mejor permite la entrada de aire y entonces hay oxigenación en el medio, o aquellos que se degradan con la luz, que no protegen de la luz, entonces vamos a tener que el principio activo se pueda degradar con la luz. De manera general es el panorama en cuanto a qué es la estabilidad y por qué es importante mantener la estabilidad de los medicamentos. Si un medicamento no conserva sus propiedades de calidad, pues va a degradarse, va a perder propiedades terapéuticas o va a perder propiedades físico-químicas que van a ser importantes. Muy bien, excelente. Ahora le damos la palabra a nuestro invitado, al maestro Marco Antonio. Marco, si nos puedes platicar un poquito en relación a las condiciones de almacenamiento que se deben de guardar en los medicamentos y por supuesto también a esos estudios de estabilidad a los que se refiere, ¿no? Claro. Gracias, Carlos.
Bien, como lo comentaba en el video, nosotros aquí en México nos basamos en una norma oficial mexicana, que es la 073. Esta norma establece los estudios de estabilidad. Es un requisito fundamental que por medio de la COFEPRIS, que es el organismo que nos otorga los registros sanitarios de toda la industria farmacéutica, nos permite revisar realmente que el medicamento sea seguro y eficaz. Son los dos principios básicos que estamos pidiendo para que el producto sea seguro en su consumo y tenga la efectividad terapéutica deseada. Bien, en condiciones de almacenamiento, bajo este tipo de norma, vamos a hablar un poquito más sobre condiciones de estabilidad. Y esas estabilidades se basan en zonas climáticas. Nosotros tenemos aquí en México 3 zonas climáticas de las 4 que están reconocidas en todo el mundo. ¿Qué es una zona climática? Bueno, es una temperatura y humedad promedio que se predomina en cualquier parte. No es lo mismo el clima de Chihuahua que el clima de Chiapas, que es muy húmedo, ¿no? O la parte del Estado de México, en el centro del país. Por lo tanto, es necesario considerar estas zonas climáticas que están estandarizadas, que vienen dictaminadas a la norma, y son condiciones de estabilidad que vamos a tener que cumplir bajo eventos controlados. ¿Qué significa eso? Vamos a tener temperaturas de 40 grados centígrados, que es una condición acelerada. También tendremos temperaturas de 30 grados centígrados, que es una condición a largo plazo. Platicaremos un poco de ello. Dentro de la temperatura a largo plazo, otorgamos un tiempo aproximadamente de 2 años. Es lo que nos pide la COFEPRIS que tenemos que cumplir. En este rubro tenemos 2 temperaturas más conocidas, la de 30 grados y 25. ¿Qué significa eso? Si ustedes revisan sus cajas de medicamento, van a decir consérvese a no más de 30 grados. Y en algunos otros casos dirá consérvese a no más de 25 grados. ¿Y por qué dice unos 25 y otros 30? Con estos estudios se demostró que a 30 grados el producto puede cumplir con las características de calidad deseadas al menos por 2 años. O bien, en el caso de que tuviera alguna complicación porque la forma farmacéutica es sensible, podemos otorgar todavía 25 grados a menos 2 años. Esto debe ser demostrado, identificado y monitoreado sobre estudios de estabilidad. Es por ello que son las condiciones que se deben respetar durante el almacenamiento, tanto transporte. ¿Qué pasa en los casos cuando el producto es refrigeración? También tenemos una condición de refrigeración. Si revisamos condiciones de refrigeración son de 2 a 8 grados, siendo el promedio 5 grados como tal. Y debemos de verificar que durante 2 años el producto de refrigeración a una temperatura de 5 grados más menos 3 se ha cumplido. Con ello podemos garantizar que nuestro producto todo el tiempo va a mantener esas características deseadas y por lo tanto sigue siendo seguro para su administración. Muy bien, excelente. Creo que queda un poco más claro este concepto, sobre todo para las personas que no tienen el conocimiento de estas características. ¿Deseas agregar algo más, Pablo, al respecto? ¿Sobre el almacenamiento? Ajá. Pues vamos a ir viendo que cada formulación, como menciona Marco, va a tener sus características específicas de almacenamiento y pruebas que se le hacen en función de la forma farmacéutica y la formulación. Correcto. Un poquito más adelante vamos a mencionar, por ejemplo, características específicas de almacenamiento de algunos medicamentos. Muy bien, excelente. Ahora, derivado justamente de esa parte que vienen siendo los estudios de estabilidad y las características que ya se platicaron, se establece lo que se denomina fecha de caducidad, ¿no? En las fechas de caducidad se pone un límite, digamos, en el cual se cumple con esos criterios de la norma para garantizar por lo menos esos 2 años que nos pide la norma. En otros países, incluso de habla inglesa, por ejemplo, anglosajones, se habla de fecha de expiración más que de fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que supuestamente expira o más bien expira las características ideales o idóneas de ese medicamento conservado a las condiciones que establece pues el empaque, ¿no? Entonces, no sé si quisiéramos platicar un poquito más al respecto, si tienen algún comentario al respecto, y para pasar a la siguiente sección. Claro, quisiera agregar lo siguiente. Nosotros había comentado que México se basa en la norma 073. A su vez, esta es una homologación en todo el mundo. Quiere decir que, por ejemplo, los países de Europa, países de Estados Unidos,
países de Latinoamérica se han preocupado porque tengamos un reglamento, una linealidad en todo este tipo de normas. Parte de ello, no como reglamento tal, pero una recomendación de homologación, son las famosas guías ICH. De ahí partimos todos. En México se merma en parte lo que es la 073, pero ¿qué nos dicen las guías ICH? En ese aspecto nos dicen que para poder preservar la estabilidad del medicamento se requieren al menos 2 años a condiciones controladas. Es por ello que de aquí se determina lo que son fechas de expediciones como tal o fechas de caducidades, donde deben ser demostrados puntualmente, monitoreados constantemente y cualquier factor que determine como un riesgo, notificarlo, resguardarlo, evidenciarlo y posiblemente trabajar, sobre todo para hacer mucho énfasis en la seguridad del medicamento. Y con respecto a la fecha de caducidad que vienen en los medicamentos, hay algunas leyendas urbanas que de pronto la gente dice, sí me lo puedo tomar después de la fecha de caducidad o no me lo puedo tomar. Es muy importante respetar la fecha de caducidad. Bien, Marco nos menciona que los estudios que se hacen, los estudios de estabilidad, evalúan las condiciones de almacenamiento en las cuales el fármaco todavía va a mantener esas condiciones seguras, ¿no?, para su administración. También hay un concepto de periodo de vida útil, ¿no?, que pues, nos lleva a demostrar que el medicamento, el principio activo y su formulación permanecen estables durante ese tiempo y pueden ser administrados. Entonces, cuando la fecha de caducidad, supongamos que es hoy, 16 de julio, entonces hasta hoy me lo puedo tomar, hasta hoy a las 11:50 si quiere. Pero ya mañana, o sea, es un día tal vez, pero hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque los estudios que se hicieron solo avalan ese tiempo de vida útil del producto, o sea, los 2 años. Se escala o se proyecta de acuerdo a ecuaciones y eso, un tiempo más a lo mejor. Pero mientras nosotros no demostremos que mañana, que pasado, que en un mes o que en 3 meses, el principio activo sigue siendo estable y mantiene sus condiciones de calidad, como usuarios no lo podemos saber, ¿no? Físicamente a lo mejor vemos la tableta igual, la suspensión en las mismas condiciones, pero dentro del producto microscópicamente pueden estar pasando una serie de eventos que no somos capaces de observar, al menos que midamos ciertas características del producto y podamos decir que hay un producto que puede tomarse 3 meses después o 5 meses después. ¿Qué pasa después de la fecha de caducidad? ¿O qué pasa con el principio activo cuando ya este tiempo se vence? El principio activo puede estar degradado o los excipientes pueden estar degradados. Y si el principio activo está degradado, puede estar formando productos de descomposición o degradación que pueden ser tóxicos para nosotros. Entonces, la recomendación es no tomar el medicamento después de que la fecha de caducidad haya vencido. Si se vence hoy, ya mañana lo desecho. ¿Sí? Sí, es importante hacer esa aclaración porque existe efectivamente creencia de que se puede tomar después de la fecha de caducidad por un periodo, digamos, de 3 meses, que es como una leyenda que existe, ¿no? Pero no es precisamente la realidad y bueno, sabemos que hay que cumplir con ciertas características. Vamos a pasar ahora a una sección que es la voz del paciente. Vamos a escuchar un poco las preocupaciones y las inquietudes de las personas en la calle acerca de este tema. ¿En la farmacia te indican cómo almacenar tus medicamentos? No, tampoco. ¿No tienes el conocimiento de cómo almacenarlos? No. ¿Cómo el médico te indica o en la farmacia te explican cómo almacenar tus medicamentos? No me indican nada de eso. ¿En la farmacia le indican a usted cómo almacenar sus medicamentos? No, tampoco. De repente lo único que sé que no deben de darle el sol, un ejemplo, pero es todo, no, para nada me lo indican. ¿Y usted cómo los almacena? ¿Tiene alguna forma de hacerlo? Sí, tengo un pastillero muy grande porque mi esposo sí, él toma medicamento controlado porque él sí tiene, digamos, una enfermedad crónica. Y sí, en mi caso sí lo tengo, es un pastillero
grande y ahí es donde lo ponemos todo. Si yo me enfermo y tengo que estar tomando, ahí lo acomodo para acordarme las horas que debo de tomarlo. Claro. ¿Ese lugar está refrigerado, está apartado del sol o es un lugar ahí? Está en mi cuarto. Está en mi cuarto. ¿Tus medicamentos, cómo es que los almacenas? Normalmente tengo una caja en mi baño, tengo un como tipo closet pequeño arriba. Y ahí pongo todos los medicamentos que me recetan o los que quedan ahí, ¿no? ¿Y tú cómo los almacenas? ¿Cómo los guardas? Pues los guardo en un cajón donde no les dé el sol, es lo único que sé. ¿Revisas normalmente las fechas de caducidad de tus medicamentos? Pues realmente no, yo creo que cada vez que me lo dan, yo confío más bien en el medicamento de que sí está bien, ¿no? O sea, realmente uno sí los tendría que verificar, pero yo realmente no los verifico. Siento que cuando me los venden están bien, ¿no? ¿Regularmente tú revisas las fechas de caducidad de tus medicamentos? Sí. ¿Sí? Sí. Si la fecha ya está vencida, ¿aún así los tomas o ya no? No, ya no los tomo. Si les falta un par de meses para caducar, de hecho me los desecho yo. ¿Usted revisa con frecuencia la fecha de caducidad de sus medicamentos o no tanto? No con frecuencia, de repente se me ocurre limpiar ahí y tiro un montón de medicamentos. Tú cuando abres un colirio, los colirios son las gotitas para los ojos. ¿Cómo es el control que lo llevas? O sea, ¿cuánto tiempo los guardas? ¿Checas su fecha de caducidad? ¿En qué lugar los almacenas? Igual lo de mismo, cuando siento que ya no sirven, más o menos como un lapso de tiempo que digo, ya no los estoy utilizando, ahí sí checo yo la fecha de caducidad de cuando se caducan o si ya se caducaron. Ok. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tú dices, no sabes que ya no sirve? Promedio unos 6 meses. ¿Unos 6 meses? Unos 6 meses yo creo. Cuando abres un colirio, las gotitas para los ojos, ¿tienes un registro de cuando las abres o no? No, no tengo registro. Cuando usted abre un colirio, las gotitas para los ojos, ¿cómo los almacena o cuánto tiempo los deja? Híjole, ese sí siempre se me echan a perder, siempre las tiro, porque las utilizo siempre nada más así como una vez al año y ya me siento bien, lo dejo ahí, se me olvida. Cuando las vuelvo a necesitar, checo, eso sí tengo de checar la fecha de caducidad, ya están caducadas, entonces las tengo que tirar. Muy bien, pues como podemos observar hay muchas cosas que comentar respecto a las inquietudes que las personas tienen acerca de la conservación, el almacenamiento, la estabilidad de los medicamentos. Comentarios, Marco, ¿qué te pareció lo que escuchamos? Muy interesante, doctor. Se me hace increíble la opinión que tenga la gente y sobre las dudas que puedan disiparse si funciona esto. Una de ellas me interesó mucho con los fármacos multidosis. ¿Cuál es el fármaco multidosis? Si yo tomo un jarabe, lo parto en varias dosis y lo estoy conservando. Tomo un colirio, una gota oftálmica, me lo estoy aplicando y lo estoy dosificando en varios días y lo estoy conservando. Bueno, quiero platicar algo interesante. Dentro del estudio de estabilidad hay una prueba que se llama prueba de uso. ¿En qué consiste? Por cada tiempo que yo esté monitoreando, segmentado durante mes con mes de mi cámara de estabilidad, tomo mi frasco, en tiempos clave, yo voy a saber realmente cómo va a estar mi fármaco expuesto y lo voy a exponer otra vez a condiciones de uso. ¿Qué significa? Tomo el fármaco recién fabricado, tomo el fármaco de 24 meses, que son los 2 años, y los voy a retar. Vamos a ver, ¿cierto? Lo voy a abrir, lo voy a estar simulando su aplicación, y voy a ver realmente las características básicas que me importan para mostrar la calidad. ¿Cuáles son una de ellas? Las microbiológicas. ¿Qué va a pasar con un colirio? ¿Cuál es el riesgo que yo tenga en mi frasco, allí guardado en la alacena, durante 30 días? ¿Se contaminará? ¿No se contaminará? Bueno, esos estudios también se hacen. Por lo tanto, siempre las etiquetas de los medicamentos dicen cuál es el tiempo de consumo. Si revisamos un jarabe o un polvo para suspender, los clásicos antibióticos, dice, una vez abierto y preparado, guardas en refrigeración no más por 7 días. Que sí que es el tiempo indicado que yo tengo como laboratorio de conocimiento que el fármaco puede resistir sin que sufra esos cambios y que no generen un riesgo. En el caso de los colirios, funciones oftálmicas, ópticas, nasales, pasa exactamente lo mismo. Si yo
a riesgo el producto, lo dejo expuesto y aparte tengo contacto conmigo, o con mi oído y con mi nariz, puedo propiciar una contaminación microbiana. Bueno, los fármacos, los medicamentos, perdón, mejor dicho, tienen ya excipientes que permiten o evitan que los microorganismos lleguen a crecer. Aún así, vamos a retarlos, vamos a revisar que durante todos esos 30 días que me dice la etiqueta de uso, sea seguro para su consumo. Claro, la opinión es muy importante de todos ustedes y algo que me encantaba mucho escuchar es que decían, yo los guardo en un closet, en una caja, fuera de la luz, ya tenemos más conocimiento. Hemos madurado como sociedad. ¿Qué pasaba antes? Antes el baño era el lugar para guardarlos. Y estamos hablando, recuerdo el video, que la humedad era uno de los factores más propicios a degradar el medicamento. Las tabletas las exponíamos, cualquier tipo de medicamento. Los baños no son adecuados para guardar medicamento, siempre tienen que alejarse en una parte fresca y seca y resguardados de la luz. Con eso podemos garantizar un poco más la fecha de caducidad. Hasta ahorita no hemos platicado cómo se tolera la fecha de caducidad, pero el ejercicio es bien sencillo. Para la industria farmacéutica, a partir desde que se hace la fabricación, el mezclado de los primeros compuestos, a partir de ese momento inicia mi estabilidad. Por lo tanto, tengo 2 años. Podemos ver, en México nomás nos piden pura fecha de caducidad, pero por ejemplo, países como Argentina piden fecha de fabricación y fecha de caducidad. Y podemos ver que son exactamente los 2 años puntuales. Si yo fabrico el 12 de marzo de 2020, lo más seguro que la fecha de caducidad que venga plasmada en la caja es el 12 de marzo de 2022, a esa magnitud, que es un dato creo que es muy interesante para las personas y que lo puedan verificar, ¿verdad? Claro. Muy bien. Fabi, ¿algo más que agregar de lo que escuchamos en el video? Sí, bueno, pues a mí me interesa conocer a la gente realmente, pues somos los usuarios finales, nosotros somos usuarios y las personas, ¿no? Y pues realmente en la casa es donde tenemos los medicamentos, o a veces los traemos en la bolsa, o a veces los dejamos en el auto. Entonces, esta manipulación de nuestros productos farmacéuticos es muy delicada, como ya les habíamos comentado, van a afectar la calidad, van a afectar la seguridad. Entonces, tenemos que conocer como usuarios a qué condiciones de almacenamiento debo de tener nuestros medicamentos, como en las cajitas de los medicamentos vienen las condiciones de almacenamiento y tal vez en la casa no tenemos un termómetro para medir 30 grados centígrados o 25 grados centígrados, no vamos a estar midiendo la temperatura de nuestro hogar porque no lo tenemos, pero sí podemos saber que, como dijo Marco, que es un lugar fresco y seco, ¿no? Definitivamente en el baño, pues no es una opción para almacenar los medicamentos, tampoco lo es a un lado de la estufa, tampoco lo es encima del horno de microondas, a un lado de la estufa, en el cajón a un lado de la estufa, pues tampoco porque se generan temperaturas elevadas, arriba del refrigerador tampoco porque el propio refrigerador genera calor y además hay vibraciones, y yo había comentado que también uno de los factores que puede afectar la estabilidad de un producto es el sonido y son las vibraciones, y esto a lo mejor parecería un poco absurdo, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en nuestro medicamento son principios activos, son moléculas que tienen una energía interna. Entonces, al momento de estar en contacto con una vibración, las moléculas pueden sufrir cambios. Por ejemplo, el agua es una composición de H2O, 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero si hay una variación en la vibración de estos electrones, de estas moléculas, se pueden mover y entonces ya no tenemos agua, podemos tener ozono, ¿no? Como un ejemplo. Entonces eso podría pasar en nuestras formulaciones, que se estén generando ciertos movimientos de los electrones o de la composición intramolecular, y entonces podríamos cambiar esa formulación o esos principios activos en otras moléculas. Entonces es importante no tenerlo tampoco arriba del refrigerador, arriba del horno de microondas, inclusive un poco lejos de un televisor o aparatos que generen vibraciones o radiaciones o calor. Esa sería una de las recomendaciones que se pueden hacer de manera general. Ya hay medicamentos, como lo mencionó Marco, los medicamentos multidosis que tienen condiciones específicas de almacenamiento,
o aquellos que se almacenan, por ejemplo, en temperaturas específicas, como los que van en refrigeración o los que van en congelación. Por ejemplo, la insulina, la eritropoyetina u otros medicamentos que son productos biológicos, de alguna forma, tienen que estar almacenados en refrigeración o algunos en congelación. Entonces nosotros tenemos que verificar primero, desde que compramos el medicamento, que en el establecimiento donde lo compremos esté adecuadamente almacenado, ¿no? Normalmente las farmacias, las boticas, pues mantienen esos perfiles de humedad y temperatura y almacenamiento adecuados a los medicamentos. Pero a veces compramos medicamentos en la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces tendríamos nosotros como usuarios cuidar ese tipo de conservación de medicamento para que aseguremos que lo que estamos consumiendo y lo que estamos comprando ha mantenido las condiciones adecuadas de almacenamiento, ¿no? Ese es por un lado. La otra, y muy importante que mencionaba la señora en el video, es que ella pone los medicamentos en un pastillero para que no se le olvide tomarlo, ¿no? Esa es una forma de generar que el apego terapéutico se dé en las personas. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente el pastillero por mucho tiempo va a conservar las condiciones de almacenamiento adecuadas de mi medicamento? Me explico. Si la tableta que yo estoy poniendo en el pastillero viene en un frasco ámbar, que el color ámbar no es para que se vea bonito, pues tiene una función específica, que es proteger de la luz al principio activo que tiene ese medicamento porque es sensible a la luz. Entonces, si yo coloco esa tableta que es sensible a la luz en un pastillero que no tiene esa protección y lo mantengo ahí una semana, pues en realidad el principio activo se está degradando, ¿no? ¿Cuál sería la forma adecuada? Pues si es una tableta que está en un blister, pues no lo saco del blister, simplemente corto el medicamento para mantenerlo en el pastillero. Pero cuando tenemos frascos con medicamentos en frasco que no tienen blister, entonces ya no tendrían esas características del envase que protege al medicamento para yo mantenerlo en el pastillero. A lo mejor un día no pasa nada, o sea, coloco mis tabletas o mis pastillas, como le llaman normalmente, en el pastillero para un día, pero si lo mantengo ahí una semana, entonces sí es preocupante saber si está manteniendo esas condiciones de almacenamiento adecuadas. Muy bien. ¿Y qué tal cuando hablamos ya de transportar, de llevar a cabo, de llevar pues el medicamento, digamos, vamos a pensar del lugar donde se produce, en el laboratorio farmacéutico, a la farmacia o al distribuidor, y del distribuidor a la farmacia, y luego de la farmacia al consumidor final, que es el usuario, ¿no? El paciente, como dicen en algunos casos? ¿Qué podemos hacer, conciencia o recomendaciones respecto a este tema? Bien, gracias, Carlos. Quiero agregar lo siguiente. La misma industria farmacéutica se preocupa mucho por su transporte. Quiere decir que tiene que montar estudios que garanticen que durante el transporte y el movimiento se mantengan siempre a condiciones ideales de las cuales se sometió el estudio de estabilidad. Caso más crítico, en el caso de lo que le llamamos cadena fría, que son los medicamentos refrigerados. Todo el mundo conoce los medicamentos refrigerados. Mucho ojo, vamos a tener dos condiciones especiales. Una cosa es un medicamento refrigerado y otra cosa es un medicamento de congelación. En cada uno de ellos se evalúa de forma distinta. Entonces, la misma empresa, la misma industria farmacéutica, junto con las empresas filiales que ayudan al transporte, tienen que garantizar esas temperaturas de congelación. ¿Cómo lo hacen? Primero, se revisa que el transporte tenga una condición de congelamiento o que tenga condiciones de refrigeración, y también la misma industria va a empacar el medicamento, lo va a colocar en cajas con refrigerantes para que siempre se asegure. ¿Cómo lo hacen? Colocan algunos equipos llamados termohidrómetros, mandan el medicamento. Imagínense, cuando es aquí en México, en la farmacéutica mexicana, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando México manda un medicamento, por ejemplo, a Colombia, o a Costa Rica, o incluso a Brasil, ¿no? Que son las condiciones más elevadas de temperatura?
tiene que monitorear todo el tiempo que la temperatura se mantenga. Si por alguna razón no se está cumpliendo, la misma empresa, la misma industria, junto con la distribuidora, tiene que revisar qué factores va a predominar más para que siempre asegure esa temperatura. Eso es en cuanto al transporte. Con las farmacias, recordemos que toda farmacia, todo establecimiento donde se dispense medicamentos, debe contar con un aviso de funcionalidad. Y tras ello, debe contar con un responsable sanitario. El mismo responsable sanitario tiene que verificar cada condición de almacenamiento de acuerdo al medicamento. Y no siempre son combinables. A veces pensamos que más es mejor. ¿Qué significa? Pues tengo el jarabe, lo abro y lo meto en refri para que se conserve. Cuidado, puede haber cristalización. Baja la temperatura, las moléculas se llegan a unir y se cristaliza. Y se cristaliza, ya no va a funcionar como el jarabe originalmente funcionaba. Tengo una insulina, la tengo que refrigerar y se me ocurre, o es muy fácil decir, lo voy a congelar. Cuidado, podemos tener cristalización o incluso cambios considerables en el producto. Entonces, para estos casos siempre se recomienda que donde viene la indicación de almacenamiento sea completamente respetada. Es una garantía por parte de la industria, de los transportes y de las farmacias resguardar las condiciones. Y como usuarios, tratar también de respetarlas. Es decir, no voy a cambiar temperaturas a mi consideración pensando que puedo congelar la insulina o puedo congelar mi propio jarabe o hasta las tabletas. Me ha tocado ver pacientes que pensaban que con el efecto del calor, si lo metían al refri iba a mejorar. No, no se preocupen, esa parte ya está estudiada. Incluso podemos preguntar un poco cuál es la diferencia que existe entre los blister y los frascos múltiples como los frascos pastilleros. Bueno, también la misma industria garantiza bajo estudios que el frasco pastillero, a pesar de que lo estamos abriendo constantemente, durante su vida de periodo útil de consumo, sea seguro. Eso sí se va a estar revisando. ¿Y qué es lo que llega a pasar? De repente, quiero un frasco pastillero, pero esa es una multivitamina, las vitaminas se degradan muy rápido, entonces buscan estrategias como sellos herméticos, incluso contienen sílicas. Me tocaba ver una persona me preguntaba, oiga, encontré un bordecito y cada vez que abro mi medicamento le tiro el sobrecito a la basura porque no es medicamento. Dije, no, es sílica. Esa sílica está diseñada para guardar cierta humedad del frasco pastillero. Si usted le retira esa sílica, entonces pone en riesgo que su medicamento no dure, al menos por el consumo. Claro. Es algo muy importante en eso, ¿no? El más seguro de todos siempre son los blister. Blister no hay problema. Bajo los estudios de estabilidad se verifica que tanto el blister como un papelito que viene doblado, que es instructivo y además inserto, y la caja, los tres en función, hagan un papel importante sobre la estabilidad y siempre se debe de resguardar bajo la misma manera. Hay medicamentos que quieren garantizar un poco más su distribución, en el caso de los frascos pastilleros, por ejemplo, y pongo el caso de ejemplo de las vitaminas, de repente no aguanta tanta estabilidad, pero la farmacéutica se compromete mucho para garantizar, desde que se fabricó hasta que llegue en casa, llegue lo más seguro. Y una de las mejores alternativas es cuando lo ponen en blister. Viene el frasco pastillero, viene su sílica, viene su tapita termosellable y aparte todavía le ponen un blister. Le dan una protección adicional. Todos esos empaques son completamente monitoreados, justificados y deben ser reportados a la COFEPRIS para con el efecto de garantizar siempre la estabilidad, para que llegue al usuario, ahora sí lo pueda abrir en casa tranquilamente, rompa ese blister, abra su frasco, quite la tapita, no le quite la sílica, déjesela, al final cuando se acabe el medicamento lo tira junto con el frasco y posteriormente puede hacer su consumo seguro. Eso es lo más importante de todos. Excelente, muy bien. Me pongo a pensar en formulaciones especiales, ¿no? También que en muchas ocasiones, ahora que hay medicamentos para el cáncer, ¿no? Que se denominan anticuerpos monoclonales o medicamentos muy especializados, ¿no? Que con el transporte requieren unas condiciones muy precisas, ¿no? ¿Quieren comentar algo al respecto o quieren añadir de alguna otra formulación? Pues en este caso es seguir las recomendaciones que uno, si es una formulación muy especial, ahí sí es mucha la responsabilidad de la farmacia orientar al usuario en cómo va a manejar ese medicamento, ¿no? Las de refrigeración y las de congelación que ya decíamos, por ejemplo, yo a veces voy a recoger un medicamento
que requiere transporte frío. Bueno, se mantiene en la nevera, ¿no? En refrigeración, perdón. Entonces, el problema es, como yo como usuario, ¿cómo le hago para transportar el medicamento? Si me voy a tardar 1 hora o 2 horas desde donde lo recojo hasta mi casa, ¿cómo voy a asegurar que realmente llegue a una temperatura adecuada? Pues lo que normalmente hacemos los usuarios, porque no tenemos todas las condiciones de transporte, pues consigues hielitos en una nevera o en una bolsita y pues más o menos aseguras que llegue frío a tu casa para meterlo a la nevera, ¿no? Entonces esa es la parte en donde las farmacias estamos comprometidos en orientar al usuario. Correcto. Es decir, bueno, trae su nevera o trae su hielo para poder transportar. ¿Cuánto tiempo puedes transportarlo así? Creo que hasta ahí deberíamos de estar nosotros como profesionales orientando a la población, porque pues la población no va a saber cuánto tiempo va a pasar realmente en que llega a su casa y que el medicamento sigue conservando esa temperatura fría. Lo ideal sería que compráramos una nevera con un termómetro para medirlo, pero bueno, eso a veces no está a disposición de todos, ¿no? En sus posibilidades. Los medicamentos de congelación, lo mismo, ¿no? O sea, ahí es un poquito más delicado. Tengo entendido que algunas farmacias que venden estos medicamentos especializados sí proporcionan al usuario alguna nevera con un tipo de hielo seco, por ejemplo, que te mantiene la temperatura hasta que llegues a tu casa. Entonces, eso es muy importante. Lamentablemente en nuestras casas no tenemos un termómetro en el refrigerador, pero podríamos conseguirlo un termómetro oficial porque son temperaturas que son en una escala que podríamos medir. La única recomendación que doy tanto a los establecimientos como a las farmacias o a nosotros como usuarios es que la temperatura que midamos en el refrigerador sea colocando el termómetro en agua, que se va a tener que estar cambiando. O sea, no puedes poner el termómetro solamente adentro del refri y tomar la temperatura ahí, porque lo que mides es la temperatura de todo el ambiente. Entonces tendríamos que poner el termómetro en un envase con agua o con glicerina y poner el termómetro ahí y dejarlo al menos media hora cuando vayamos a medir la temperatura para medir realmente que la temperatura que se alcanza en el recipiente con ese líquido es la que nosotros esperamos que el medicamento tenga. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a una sección más que hemos denominado el baúl del boticario. Entonces, pasamos a la introducción del tema. Sí, está muy bien. Muy bien, como podemos observar allí en esta pequeña introducción, vamos a hablar ahora hablando de estabilidad de conservación, cómo se conservaban anteriormente los medicamentos o las preparaciones, ¿no? Estos son unos recipientes denominados albarelos, ¿no? Su nombre viene o deriva de la palabra persa albarani, o bote para drogas o especias. Desde el siglo XIX los albarelos son de forma cilíndrica, regular, sin estrechamiento en el centro y por lo que se denominan también botes de cañón. Están dotados de una tapadera, como esta, ¿no? Y suelen ser de porcelana o de cerámica de China opaca, ¿no? En la farmacia había que afrontar un problema fundamental, que era la conservación de los simples medicinales y de las fórmulas que se preparaban con antelación a la prescripción, porque su consumo estaba asegurado. Por esa razón, en los frascos de estos de cerámica, no solo se almacenaban los simples, sino también las confecciones, es decir, los preparados que se hacían, ¿no? Y muchos albarelos tienen en su inscripción el nombre de una fórmula magistral de prestigio, que no es simplemente un medicinal, ¿no? Los botes de cerámica también fueron recipientes ideales para conservar algunos simples y fórmulas acreditadas de uso y garantizaban su conservación.
evitaban que los medicamentos se alteraran o estropearan y normalmente tenían una tapa para evitar el contacto con el aire. El albarelo de origen árabe es la cerámica farmacéutica por excelencia y tiene el centro más estrecho que el resto del cuerpo para facilitar su manejo, el tomarlos, ¿no? Y en ellos se almacenan cientos de medicamentos. Además, pues servían para embellecer las boticas, ¿no? Y se convirtieran en pequeños museos, ¿no? Es más agradable ver este tipo de frascos que ver los que originalmente vieron que eran de vidrio transparente, ¿no? Las que se han conservado en su totalidad o en parte son un vestigio de la época en la que en la farmacia era una técnica, pero también un arte. Y los albarelos superaron con mucho su utilidad funcional y sirvieron de adorno en las boticas. Nada más para que se den una idea, aproximadamente el costo de alguno de estos en la actualidad oscila entre $85 y $325, $350, más o menos lo que costaría una de estas cosas en el mercado actualmente. Que son piezas de museo quizás para muchos de nosotros, pero son muy agradables, ¿no? Muy bien, pues con esta parte cerramos esto, que es el baúl del boticario, y retomamos en sí el tema para pasar a la parte de las conclusiones y ahorita empezamos a contestar preguntas, ¿no? Que vamos a contestar algunas inquietudes respecto a las personas que han estado mandando sus preguntas en el chat, ¿no? Y la liga que se llama... Ah, sí, al final vamos a dejar una liga que ustedes tendrán que contestar para la parte de las constancias. Les pedimos un favor en ese sentido, tengan un poco de paciencia. A veces los trámites administrativos se llevan algo de tiempo, se han estado llevando algo de tiempo y por cuestiones de presiones de trabajo en sí académico, de carga académica, a veces se prolonga un poco ese tiempo. Entonces, en un poquito más de tiempo les pedimos paciencia para poder tener esta digamos, constancia, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta por allí que quisiéramos? ¿Hay algún cuidado especial en cuanto al resguardo de las vitaminas? Bien, sí, gracias. Como lo comentaba la doctora Fabi, todos los frascos, si se dan cuenta, los multivitamínicos vienen en frasco ámbar, al menos la mayoría. Hay suplementos que no vienen en frasco ámbar, obviamente se demostró que la luz no le afecta tanto. Pero ¿cuál es el resguardo adecuado? Como lo comentaban, se guarda en un lugar fresco, seco y en un lugar oscuro, mientras está el producto ahí. Si necesitan transportarlo, por favor eviten en cualquier momento dejarlo en el carro, eviten que les exponga la luz, es correcto, y que siempre se mantenga una temperatura fresca. Como dice la doctora Fabi, no tenemos un termómetro, pero al menos podemos percibir que cuando algo es tibio y algo es fresco. Entonces siempre guárdenlo en esas condiciones. Evite transportarlos. Siempre déjenlos en su lugar para su consumo. Muy bien. Tenemos una pregunta. ¿Los medicamentos de reconstitución tienen alguna recomendación especial? Bien, en este caso quisiera ampliar un poco el conocimiento de dos formas. Una, hablamos de los inyectables. Tenemos inyectables de uso común. En ese caso, de uso común pertenece a uso hospitalario. Los especialistas de la salud, ellos tienen una preparación para saber cuándo el medicamento de reconstitución es ideal para su administración. Cuando hablamos de inyecciones que son ambulatorias, en este caso en casa, si se fijan siempre el medicamento, deben de tomar el medicamento, esperar a que se disuelva, ¿sí? Y poderlo administrar, siempre tiene que ser por un especialista. Lo más recomendable, pues, que sea una enfermera, la persona que está a cargo de la administración. En el caso de los productos hospitalarios, sobre todo más en temas donde lleva una terapia completa, últimamente se ha introducido el papel del farmacéutico en colaboración con el médico para verificar siempre la estabilidad del medicamento durante su aplicación. ¿Qué llega a pasar? Imagínense en el hospital, hay varios pacientes, tengo que administrar un montón de jeringas, tengo que hacer un montón de preparados,
Y el farmacéutico, junto con el personal de enfermería y el personal médico, tendrá que verificar las condiciones. Si hay guías, en Estados Unidos existe una organización que es el PDA, Parenteral Drug Administration. Ellos establecen guías y condiciones para garantizar que ese tiempo de espera que se encuentra el medicamento reconstituido siga siendo igual de seguro. Entonces, sí hay conocimiento, se debe ampliar ese conocimiento, debemos estar los especialistas de la salud completamente informados para así poder garantizar este efecto. Sobre esto, en general, por ejemplo, si es en casa, ¿no? Porque la mayoría lo aplicamos en casa. Por ejemplo, un antibiótico. Exacto, un antibiótico, bueno, si es como dijo Marco, hay que verificar que esté bien disuelto. En el caso de los que tienen un solvente para reconstitución, hay que hacer la mezcla adecuada para que esté bien disuelto. En el caso, por ejemplo, de una formulación que es un multivitamínico, que viene con diclofenaco, entonces vienen en jeringas precargadas para mezclarse al momento de administrar. Ahí también tendremos que tener mucho cuidado. Ya está disuelto, pero hay que ver que la mezcla sea uniforme y que se administre inmediatamente que se haga la mezcla, porque puede ser que lo prepare, bueno, me tocó ver en un caso de que se preparó, no se administraba por alguna razón y pasó como media hora para poderse administrar. Entonces, es un multivitamínico que puede ser degradado cuando ya se hace la mezcla, por eso vienen separados, ¿no? Esos son. De cualquier forma, el inserto es un documento, un papelito que normalmente se tira, no lo leemos, entonces viene en la cajita y ahí vienen algunas recomendaciones de administración de los medicamentos. Entonces, para los de reconstitución general, se administran inmediatamente que se preparan, no hay que esperar mucho tiempo. Los multidosis, que por ejemplo suceden en los hospitales, que puedes mantener de alguna forma abiertos en cierto tiempo, pero no se abren completamente, sino se mantienen el tapón donde se está tomando la dosis. Ese sería. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice, en el caso de los colirios oftálmicos, ¿cuánto tiempo después de abierto se recomienda utilizar? Okay. Bien, voy a apoyar esta pregunta. Normalmente todos los colirios, en su etiqueta, siempre va a aparecer una leyenda. Una vez abierto, consúmase en ese tiempo, no más de 30 días. Casi la leyenda es más de 30 días, la mayoría. Habrá colirios que son de menos tiempo. ¿Por qué 30 días? En el caso de los medicamentos que son de uso continuo dentro de la línea oftálmica, tenemos dos productos. Uno son los productos para el glaucoma, que son de por vida, y las lágrimas artificiales. Bueno, se diseñó que el contenido del frasco, por el periodo de aplicación, no tiene que ser no mayor a 30 días. En estos casos se demostró. Caso contrario, habrá colirios como un antibiótico, donde su esquema de dosificación es al menos 7 días. Dependerá, 7, 10, no máximo 15 días, dependiendo del tratamiento. En este caso no hay tanto problema. Si de repente no llega a ver la leyenda, debería de tenerla. Sí debería de tenerla, pero si no llegará, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Se tiene que desechar inmediatamente el producto una vez que haya concluido su tratamiento. Es lo más adecuado para esos medicamentos. Correcto. Yo quisiera añadir dos cosas respecto a este tema. Para preparar los antibióticos suele suceder mucho, sobre todo con los pacientes pediátricos, con los niños, que las madres de los pequeños estén preocupadas y utilicen agua hirviendo, ¿no? Es decir, hierven el agua y en esas mismas condiciones, caliente todavía aún, reconstituyen el medicamento. Es un error, no hay que hacerlo. Hay que esperar a que alcance la temperatura ambiente y con eso reconstituir el medicamento. Esa es una recomendación. O utilicen una botella de agua ya purificada para evitar esa situación. Esa es una recomendación. La otra es en relación precisamente también a los colirios, a los jarabes, etcétera. Revisen. O sea, una vez que se abre el medicamento, que pierde el sello de
digamos, de garantía, ¿no? De que se conservan esas condiciones, pierden la estabilidad. Es decir, aunque diga ahí caduca en, no sé, un año, no es así. Es decir, una vez abierto el jarabe, una vez abierto las gotitas, lo que sea, caduca en cierto tiempo. Y hay que revisar el inserto o la etiqueta en donde viene justamente esa información. Es lo único que yo quería agregar en este sentido. Y bueno, pasamos a las conclusiones, si les parece, ¿no? Ya estamos en tiempo. Sus conclusiones respecto al tema, ¿no? Primero las damas, por favor, Fabi. Pues nada más es que a todos, a usuarios de los medicamentos, que verifiquemos qué tipo de medicamento tenemos, si en la caja o en el inserto tiene las condiciones adecuadas de almacenamiento. Si tenemos dudas, consultar al farmacéutico, a la farmacia donde compraron el medicamento, o a los programas de orientación farmacéutica que por ahí tenemos. Al menos yo estoy gestionando uno donde podemos dar orientación sobre el uso, manejo o cualquier duda que tengan de sus medicamentos. Esto es muy importante porque asegurar el almacenamiento, el transporte de los medicamentos, su preparación, eso va a asegurar que yo tenga un efecto adecuado para ese medicamento. Posiblemente a veces muchos efectos que no observamos de los medicamentos es por un mal uso y un mal almacenamiento, o a veces algunas reacciones adversas que pudieran suceder también puede ser ocasionado por un mal manejo del medicamento. Claro, gracias, doctora. Ya añadiendo todo lo que dice, bien, número 1, revisen siempre sus fechas de caducidad, deséchenlas, no eliminemos el mito de que aguantan 3 meses más, no es cierto, no se tiene conocimiento de ello. El riesgo va a ser 2 cosas: una, o me voy a intoxicar porque se van a generar degradantes, o 2, pierde efectividad. Un antibiótico es crítico, más en esas campañas que estamos haciendo por el consumo, evitar el consumo excesivo de antibióticos, no caigamos en estos juegos. Otra recomendación más: verifiquen de los multidosis, como los jarabes, colibrios, cualquier otro producto que sean de una vez abierto y lo sigan aplicando, que tenga fecha de cuando se abrió. Que digan una vez abierto, consúmase antes de esto. Si no lo contiene, apéguese en tratamiento y por favor deseche el producto. Es lo más indicado que podamos hacer. No transporten innecesariamente el medicamento, ¿sí? No trasvasen el medicamento. Lo hemos visto que en Estados Unidos tienen la costumbre de que el farmacéutico dispensa el medicamento en un frasco pastillero. Ese frasco pastillero ya estaba diseñado y el farmacéutico tiene conocimiento sobre esa práctica. Aquí en México no lo hemos llevado de tal forma. Esperemos algún día que se amplíe más la farmacia, pero por el momento, por favor, no lo transporten y no lo trasvasen. Es lo más que yo puedo recomendar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para concluir, hay algunas dudas más que podríamos ir contestando posteriormente, que ya quizás te toquen otro tema, como por ejemplo la de partir las tabletas, etcétera. Esas características dependen del medicamento, ¿no? Hay medicamentos que son tabletas de liberación prolongada y hay personas que insisten en cortarlas para administrar una cierta dosis. No es correcto porque se pierden sus características, pero bueno, eso será tema de discusión en alguna otra sesión. Por lo pronto les agradecemos muchísimo su estancia hasta este momento, su acompañamiento con el tema que hemos estado desarrollando.